Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, y dice juntos, en armonía, porque ahí hay bendición de Dios. Y habitar y encontrarnos en esta mañana en la vid, la iglesia que Dios desea, una iglesia cristo-bibliocéntrica. Quiero llamar su atención en esta mañana y que recordemos un poquito el estudio bíblico de la semana pasada. La actitud de las personas frente al Rey de Gloria, a Cristo. Jesucristo libera a un hombre que se encontraba en una condición aterradora. No eran 1, 2, 3, eran cantidades de espíritus diabólicos. Demonios poseían a una persona y le impedían vivir una vida normal. Producía asombro, desprecio y terror a los aldeanos de Gadara. Una vez que Jesús libera a este hombre y él está sentado tranquilo, ahora vestido, limpio, los aldeanos lo observan, ven a Jesucristo y sienten terror. Estaban acostumbrados a ver a este hombre en la peor de las condiciones, ahora ven a este hombre restaurado, pero tienen un problema con Jesús. Los aldeanos de Gadara están acostumbrados a una vida pagana, a una vida sucia y a una vida de negocios inmorales, porque para los judíos en aquella época, según la ley mosaica, era despreciable y no era aceptable que los judíos comieran cerdo. No pasa en esta época, pero en el contexto religioso de los judíos sí. Ellos desprecian a Jesús a pesar de que ven el poder de Cristo transformador de una manera eficaz en este hombre. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué le dicen a Jesús? Agradecemos que quieres colaborar, pero estamos bien, muy bien que haya salvado a este hombre, pero acabó nuestra economía, así que por favor le pedimos que se vaya de nuestros contornos, no es bienvenido. Gracias, no queremos verlo aquí. La actitud de estos aldeanos. Mire, hermano, esto no es solo literatura, esto es un relato histórico, pero también es la conducta hoy de las personas. Millones de ciudadanos del mundo hoy desprecian a Cristo, no se van a congregar, no les interesa el Evangelio de Jesucristo ni a Jesucristo, a pesar de que es evidente el poder de nuestro Rey. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Hoy continuamos en el capítulo 5, a partir del versículo 21, y vamos a ver dos sorprendentes maravillas por parte de Jesús en un mismo evento, en un mismo relato. Y Dios nos va a hablar. Recuerde, escuchamos la palabra de Dios con una actitud correcta, y la actitud correcta es siempre expectante que Dios nos va a hablar. Hay algo en nuestro interior que Dios va a tocar. El propósito de la palabra de Dios es siempre hacernos libres, es santificarnos. El Espíritu Santo obra nuestra transformación, pero a través de la palabra, esta palabra que es inerrante. Hoy, la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Leo a favor de todos ustedes. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, ¿qué le dijo? Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban, pero una mujer, diríamos imprudente a este momento de tanta emergencia, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado todo lo que tenía. ¿Y qué más? Y de nada le había servido. Antes
le iba a peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba así: si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestiduras? Sus discípulos le dijeron: Señor, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al dignatario de la sinagoga: hombre, no te preocupes, no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguieran nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Vino a la casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban lamentaban mucho. Entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro. Pero él les insistió en que a nadie le dijeran, que nadie lo supiera, y dijo que le dieran de comer a la niña. Amén. Bendito sea nuestro Dios glorioso, nuestro Rey poderoso. Dos situaciones tremendas, terribles. Algunos predicadores le han colocado como título a esta disertación: imposibles. Situaciones desgarradoras, muy sensibles a la vida del ser humano. Decía hace un momento cómo respondieron los ciudadanos de Gadara en desprecio a Jesús cuando ven evidentemente que él restaura la vida de un hombre atormentado. Este mismo relato lo encontramos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, y usted lo puede leer en casa. Nos da un poco más detalle, pero una de las cosas interesantes en primera instancia que dice Lucas es: cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Mientras los aldeanos de Gadara lo desprecian, presten mucha atención, lo desprecian. Los motivos de los aldeanos de Gadara no coinciden con el favor de Dios, pues otra vez los aldeanos de Capernaum, ellos lo reciben con gozo, ya conocían la experiencia de estar al lado del maestro, el poder y la gloria de él. Así que él regresa y lo aplauden, lo reciben. Me imagino yo que lo reciben con aplausos y alegría como recibieron a David después de llegar victorioso de la guerra. El rey victorioso. Hermanos, lo más probable es así, que él regresó a Capernaum, donde había una sinagoga, la misma sinagoga donde los líderes religiosos habían señalado a Jesús y públicamente habían declarado que él ejercía poderes sobrehumanos, sobrenaturales, a partir del influjo demoníaco de Satanás, de Belcebú. Ahí en esa sinagoga
habían vivido experiencias gloriosas de la persona de Dios y también ese debate animal de los hombres pecaminosos contra Jesús. Y dice Juan Marcos que Jairo era el administrador de la sinagoga, lo que implica es que Jairo tuvo que presenciar disertaciones de Jesús, obras milagrosas, como un hombre respetable, administrador, pero expectante. Un Jairo expectante, un hombre que puede ver la gloria de Cristo, ver el favor del Señor y está a cierta distancia y observa. ¿Qué es esto? Este es el poder de Dios. Enseña con autoridad que ningún hombre tiene. Es fácil inferir que este administrador de la sinagoga hasta el momento es un expectante. Como muchos seres humanos frente al evangelio son expectantes y dicen en su corazón, es cierto, pero todavía no. Cristo es sin igual, pero yo me doy un tiempo. Necesito evidencias, necesito pruebas. Todavía no estoy preparado. Es muy probable que Jairo, administrador de esta sinagoga, tiempo atrás observó a Jesús a la distancia, pero ahora regresa Jesús de Gadara y está la multitud rodeando a Jesús y este alto dignatario, porque Juan Marcos se encarga de repetir y repetir que él era un alto dignatario, que era jefe de la sinagoga y está doblado, humillado, rendido. ¿Saben ustedes que arrodillarse es una actitud de humillación, de reverencia y de reconocimiento de que alguien más está en autoridad? Cuando usted se arrodilla cantando al Señor, eso es lo que está diciendo con su cuerpo. Con su expresión no verbal está diciendo, tú eres mi Rey de gloria, me rindo a ti, eres en mí el Señor. Ahora Jairo, el alto dignatario, está públicamente arrodillado frente a quién, según la comunidad. ¿Frente a Dios? No. ¿Frente al hijo del carpintero? Y hoy podemos decir todos aquí, bendito sea el Señor cuando Dios nos enfrenta con situaciones muy amargas. Bendito sea el Señor cuando trae a nuestras vidas tormentas que nos hacen sentir que vamos a ahogar, que nos vamos a morir, que nos vamos a destruir. Lo que ha sucedido con Jairo es que Dios toca en donde le duele mucho. Aparte de ser un hombre muy respetable, es un padre de familia muy, muy amoroso. En ese contexto, tener hijos varones era una grandísima bendición. Era un orgullo y era un futuro más seguro. Tener hijas, no tanto. De pronto una hija podría funcionar si se casaba con alguien importante y podríamos hacer como una alianza. Reyes daban a sus hijas en matrimonios a otros reyes, ¿para qué? Para tener paz, concesiones, o los aldeanos para hacer una estabilidad en un negocio o demás. Incluso los romanos de esa época, dicen textos antiguos, tomaban esta decisión. Si en el momento del parto nacía hijo, bendito sea el Señor, gloria al César. Pero si nacía hija, podían dar ellos la orden de que la degollaran o la dejaran morir. Así sucedía. Qué vida tan dura la de la mujer. Siempre ha sido dura. Desde el momento en que Satanás engañó a Eva, la vida de la mujer ha sido muy, muy, muy dura. Pero Jairo no tiene esa actitud cultural. Él ama a su hija. ¿Sabe qué nos dice el Evangelio de Lucas? Que nos amplía más, que era su única hija. Era su única hija. ¿Cuánto no amamos a nuestros hijos? Los que somos padres aquí sabemos que sin duda alguna podríamos dar un órgano a nuestro cuerpo, dar un trasplante, dar un pulmón, quedarnos con uno solo.
darle nuestro corazón para salvar un hijo, ¿o no? Todo padre, toda madre que tiene un afecto natural piensa así y siente así por los hijos. Ahí está Jairo, públicamente humillado, rendido al carpintero porque él sabe que lo puede salvar. ¿Qué dice Jesús al Señor? Con llanto en sus ojos, jugado en llanto, con mucha angustia. Esto es lo que se llama poéticamente el terror nocturno. Su hija está agonizando. En cualquier momento pierde la vida. Esto es, como decimos siempre, es de vida o de muerte. Corre urgentemente al maestro, se abre paso y se tira a sus pies y le dice esto: Señor, ve, pon tus manos sobre mi hija, tú la puedes salvar, tú la puedes sanar. ¿De dónde sale eso, Jairo? Es que ya lo vio, no tiene dudas. Y es hermoso ver, hermanos, que podemos orar al Señor y Él nos va a responder. Siempre el Señor nos va a responder, y nos va a responder con amabilidad. ¿Qué entendemos por amabilidad? Alguien cordial, ¿cierto? Pero no, amabilidad es más. Amabilidad viene de amar. Una persona amable es una persona que en su conducta se deja amar. Amabilidad, ama. Ahí va Jesús. Nos dice el texto que entonces Él fue pues con Jairo. Y es un momento muy urgente, es un momento muy delicado. Y nos pasa, hermanos, que encontramos como aparentes tropiezos de Satanás en los momentos donde más necesitamos la ayuda del Señor. Así que Jairo tiene urgencia. A Jairo le faltan piernas y le falta tiempo, todo lo amenaza. Pero Jairo va con Jesús, adelantando el paso, y sucede algo que hemos leído. No nos dice el nombre de esta mujer, pero nos cuenta su historia. Y la historia de esta mujer es terrible. Si bien es incómodo para una mujer cada mes tener estos cólicos menstruales, y yo conocí una amiga en el seminario que ella tenía tantos dolores que ella se sentaba sobre un rincón y se cogía el vientre y lloraba un rato. Los cólicos menstruales. El caso de esta mujer es mucho, mucho más difícil. Hablemos un poquito de contexto. Una mujer judía con flujo de sangre con el tiempo del periodo menstrual era declarada impura y debía separarse. ¿Han escuchado de esto? Leámoslo, vayamos a Levíticos capítulo 15. Levíticos capítulo 15. Y aquí nos da el contexto de la terrible, solitaria, despreciada vida de esta mujer. Levítico capítulo 15, versículo 19 al 27. Cuando la mujer tenga flujo de sangre y su flujo esté en su cuerpo, 7 días permanecerá apartada. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta la noche. Versículo 20. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras permanezca separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se siente será inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua quedará impuro hasta la noche. Versículo 22. También cualquiera que toque cualquier mueble sobre el que ella se ha sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. El que toque lo que esté sobre la cama o sobre la silla en que ella se haya sentado quedará impuro hasta la noche. Si alguno duerme con ella y sus menstruos caen sobre él, quedará impuro durante 7 días, y toda cama sobre la que duerma será inmunda. 25. Cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo
de su menstruación, del flujo, quedará impura como en los días de la menstruación. Toda cama en que duerma mientras dura su flujo será como cama de menstruación, y todo mueble sobre que se siente será inmundo como la impureza de su menstruación. Cualquiera que toque esas cosas será impuro y lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. Esta es parte de la desgracia de esta mujer, que su enfermedad se asemeja en el duro trato que recibiría un hombre con lepra. Así que mientras esta mujer vivió 12 años con flujo de sangre, no podía relacionarse con su familia, con su esposo, con sus hijos si los tenía, con su esposo si lo tenía, ni con sus familiares, ni con sus parientes. Tendría que vivir alejada de todos ellos, porque al acercarse ella misma hacía impuros a las otras personas. Qué vida espiritualmente tan vacía, porque ella no podría presentar ofrenda, no podría participar del culto, nada. Y hablamos de su aspecto físico y fácilmente podemos inferir que era una mujer demacrada, con anemia, muy, muy débil. No sabemos si tenía quistes en los ovarios, si eran problemas hormonales, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que esta mujer se desangraba todos los días. Al parecer, o tuvo herencia o tuvo recursos que le ayudaron cierto tiempo y llegó a ser ella experimento médico y lo intentaba y cada vez iba de mal en peor. Una mujer que no se quiere morir, que no se deja morir, que sufre, pero nada le funciona. Alguna vez escuché en consejería a una mujer llorando amargamente y me decía: toda la vida, toda mi vida ha sido mala. Nunca he tenido momentos buenos. Todo me ha salido mal. Comprendo que esto sucede. Esa es la historia de esta mujer, despreciada, enferma, debilitada, mareada todo el tiempo. El Evangelio de Marcos va a atender a varios puntos que son muy importantes para nosotros hoy. Al lado de la desgracia de la hija de Jairo mismo, y la desgracia de esta mujer, podemos ver el poder del Evangelio. ¿Qué es lo que sucede con Jairo? El poder del Evangelio a través de Jesús lo lleva a poner su confianza en Él. El poder del Evangelio en la gente que rodeaba a Jesús asistió a esta mujer. ¿Qué nos dice de ella en el versículo 27? Hablando de esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó. Cuando ella oyó hablar, ¿por qué? Pues porque ella no podía estar cerca de las multitudes, ni mucho menos entrar a la sinagoga de Jairo. ¡Claro que no! Pero los que entraron, los que vieron de Jesús, llevaron testimonio a ella. Podría ser un familiar o alguien que la apreciaba y le dijeron: mujer, hay alguien, es una novedad. De la noche a la mañana aparece un hombre, es el hijo de José el carpintero. Es impresionante lo que hace. Restauró la movilidad de un paralítico. Ha liberado a endemoniados y ha sanado personas. Es increíble lo que hemos visto de Él. Si vas, si crees en Él, Él te puede sanar. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio está en nuestras manos, en el sentido de que somos nosotros los que comunicamos el Evangelio. Nunca tenga en poco compartir el Evangelio de Jesús, porque puede haber alguien desahuciado espiritualmente, emocionalmente o físicamente, y Dios puede obrar en él. Este es el poder del Evangelio. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó el manto. Lucas dice: tocó el borde de sus vestiduras. ¿Por qué tocaría el borde de su manto? ¿Fetichismo? Algunos tienen sábila
¿Qué hace la sábila como suerte? Prosperidad, ok. Otros tienen herraduras. ¿Para qué la herradura? Ustedes no saben porque no son fetichistas, ¿cierto? Otros le ponen a los bebés unas manillitas por allá del Perú. ¿Para qué? Ahora, ¿podríamos asociar el fetichismo con esta mujer? ¿Ella acaso creía que las vestiduras de Jesús podrían limpiarle? Hay esotéricos que usan estos textos para vender pañuelos ungidos, flores y cosas así, y eso es hacer pagano el poder de Dios, distorsionar la palabra de Dios. Esto es tan fácil de entenderlo. Empieza diciendo Marcos que Jesús llega, está a la orilla, en el mar, y la multitud lo rodea. Esta mujer no puede tocar personas, no puede acercarse a nadie y toma una decisión: la vida o la muerte, todo o nada. ¿Qué es esto? Voy a hacer mi último intento. Me abriré paso entre la multitud. Voy a intentar como me dé la fuerza, porque si por lo menos alcanzo a tocar su manto, quedaré salva. Es el problema de su debilidad física para abrirse campo entre la gente. Es su problema moral de no poder tocar gente. Y dice: tengo todas las limitaciones para llegar al Divino Maestro, pero intentaré llegar a Él, y sé que si por lo menos me abro paso y alcanza mi mano a tocar su vestidura, seré salva. De eso se trata. Esta es la actitud de esta mujer en medio de toda su limitación. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud, fíjese, abriéndose campo, y tocó el manto, porque decía: si toco tan solo el manto, seré salva. ¿Qué sucede? Inmediatamente, ese es el término que usa Juan Marcos, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba libre y sana de su azote. Es muy interesante este texto, porque una persona que ha vivido 12 años sufriendo una tortura permanente, eso es lo que significa azote. El azote es una tortura todo el tiempo, y esa es la palabra que está ahí en el griego, azote, que es tortura, golpe constante. Todo el tiempo lo siente, todo el tiempo lo vive. Esta mujer experimenta la libertad, el descanso, ya no hay más mareo, sus piernas no sienten debilidad, no hay sangrado, se detiene el dolor pélvico, lo que sea. El caso es que Marco nos dice que ella experimenta inmediatamente que su cuerpo es restaurado. No creo que alguno de ustedes o yo hemos vivido una experiencia así, pero es un impacto muy claro para ella, de un extremo dolor, que es esa tortura constante, ese azote, a una sanidad inmediata. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor Jesucristo, aquel que adoramos, que exaltamos. Ese es. Pero ese Jesús es a quien los aldeanos de Gadara desprecian. Jesús le va a responder a ella, pero Jesús entra en una conversación pública que busca que la mujer salga al ruedo y testifique lo que ha sucedido. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, viendo la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Es apropiado decir que Jesús se hizo el que no sabía nada. Sus discípulos le dijeron, ¿no? Ay, maestro, pero ¿no ves, hombre, que la multitud te aprieta y preguntas: ¿quién me ha tocado? Señor, evidentemente, pues todos te están apretando, todos te están tocando. Esa es la conversación ahí.
Pero él, Jesús, miraba alrededor para ver quién lo había hecho. En la forma que está el relato, parece como que Jesús no sabe lo que ha sucedido. Pero eso no es lo que nos dice el Evangelio de Juan acerca de Jesús. Jesús conocía las intenciones del corazón, conocía lo que la gente estaba pensando, conocía lo que la gente estaba haciendo, lo que iba a hacer. Es más bien que este momento de poder, de gloria, exige que esta mujer haga evidente su testimonio. Él miraba alrededor y él sabía que había una mujer ahí que había vivido una permanente tortura 12 años. ¿Y sabe qué sucede al lado de Jesús? Hay un hombre que se coge el cabello, que se coge sus mantas y está angustiado porque corre el tiempo y su hija se está muriendo. Y Jesús está preguntando, ¿quién? Y ese padre de familia está angustiado y quisiera decirle, maestro, vamos, por favor. Vamos, no hay tiempo, maestro. Y Jesús está preguntando, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, la otra actitud emocional, maestro, ¿qué preguntas, hombre? Y la multitud ahí, ¿quién me ha tocado? Y por allá en un rinconcito, una mujer llorando de alegría. ¿Notan ustedes las emociones de cada uno de ellos? Un hombre está llorando bajo la amenaza de muerte de su única hija amada. Otra mujer está llorando de alegría. Los discípulos están ahí como los guardaespaldas diciéndole, maestro, hombre. Es un momento fuerte ahí. Él miraba alrededor como quien no tiene afán para ver quién lo había hecho. Entonces esta mujer no pudo más, se vio descubierta. Dice Lucas que ella se dio cuenta que estaba puesta en evidencia. Entonces la mujer, temiendo y temblando. ¿Y por qué temiendo y temblando? ¿Por qué? Porque esta mujer había cometido un delito. Ya lo leímos en Levítico. Ella había hecho impuros a todos los que había tocado. ¿Y a quién más? Al autor de la vida. El Levítico dice que es todo lo que toque y las ropas que toquen, todo quedará impuro. O sea que técnicamente Jesús quedó impuro hasta por la noche. Él tendría que salir, lavar las vestiduras y guardarse en un lugar hasta la noche. Esta mujer está feliz, pero saben que la pueden matar a piedra. Conoce su gente, ¿no? No hay nada más que pueda hacer. Jesús está exigiendo que ella salga al ruedo. Ay, bendito Dios. Y ella tiene que salir. Preste mucha atención a esto. Es hermoso ver aquí lo siguiente. Jesús dijo, no he venido a abolir, a menoscabar, a quebrantar la ley. Porque la ley es perfecta, dice David en el Salmo 19. He venido a cumplir toda ley. Lo que se hace evidente aquí es que esta mujer no puede cumplir la ley mosaica, la ley escrita ahí en Levítico. Ella no la puede cumplir. Ella no la puede cumplir como ninguno. Ella solo puede sobrevivir. Y sobrevivir humanamente es un constante quebranto de la ley. ¿Cómo ella puede ser justificada de su transgresión? En aquel que tocó, que Él es el hombre que cumple perfectamente la ley. Y como estamos viendo en teología sistemática, ¿qué es lo que hace Jesús en ese momento por ella? Él la sustituye. Y veremos por la respuesta de Jesús. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Se postra Jairo con angustia
Y ahora esta mujer, después de este milagro, también se postra con angustia y tiene que decir la verdad: Señor, mi vida fue un desastre 12 años. Agoté todos mis recursos. Estaba desahuciada y perdida y dije todo o nada. Me hablaron de ti y yo sé que he cometido infracción con la ley y que te he hecho impuro, pero Señor, tú me has sanado. Mírame, Señor, me has sanado. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Hija. El estatus que le da. No de mujer impura. Hija, noble, amoroso, tierno. Tu fe te ha salvado. ¿La fe de quién? Jesús dice tu fe. Es muy importante para mí explicar en este momento de qué se trata, porque podemos interpretar que a la final el poder está en la fe que usted y yo tenemos. Entonces, alguien podría decir: su fe activa el poder de Dios. Tenga fe porque su fe activa el poder de Dios. Pareciera como que es lo que sucede, ya que Jesús le dice: hija, tiernamente, no te preocupes, nadie te va a golpear, nadie te va a hacer daño, tu fe te ha salvado. Vamos a considerar qué es fe. Fe es esto: certeza. Fe es convicción. Fe es también abandono a aquello a lo que se cree. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los aldeanos de Gadara, ¿ellos tenían fe? Claro que sí. ¿Tenían certeza? Claro que sí. Por esa razón echaron a Jesús. Ellos tenían fe y certeza en su sistema agrícola y porcino. Ellos tenían fe y certeza en su estabilidad económica, en su sistema. Como Jesús afecta su bienestar, ellos piden que se vaya. Todas las personas tienen fe a algo, o tienen certeza a algo, o ponen su confianza en algo. Cuando Jesús le dice a esta mujer: hija, tranquila, tu fe te ha salvado, lo que él está diciendo es: hija, tu certeza en mí, tu confianza en mí, ampararte en mí, buscarme a mí, acercarme a mí, tocarme a mí, te ha salvado, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque yo soy tu Salvador, porque yo soy tu sanador. Tu confianza puesta en mí te ha salvado. Lo que causa en nosotros una transformación es Dios poderoso. Y lo que Dios demanda de todo hombre y toda mujer es que vaya Él en fe y en arrepentimiento. Y es ahí donde Dios a todo aquel que va a Él le dice: tu fe te ha salvado. ¿Cuál fe? Tu confianza puesta en mí, no en los 2,000 cerdos que estás criando, no en tus economías, no en tus pericias, no en tus seguros, no. Tu confianza puesta en mí te ha salvado. Y vamos a ver que aquí se expresan los 3 ministerios, las 3 virtudes, las 3 glorias de Cristo Dios. Hija, tu fe te ha salvado, como aquel rey sentado en su trono que ejerce la jurisprudencia y la libra ¿de qué? Del juicio de la ley. Cristo es rey. Amén. Segundo, vete en paz. La autoridad de Dios a través del profeta, que daba el mensaje de arrepentimiento o el mensaje de paz. Rey, sacerdote y ¿qué más? Rey, profeta y sacerdote. El último es el de sacerdote. Y queda sana de tu enfermedad. Cuando un leproso consideraba que estaba sano, él tenía que ir y presentarse al sacerdote.
él le hacía un examen médico y si efectivamente notaba que ya era sano de la lepra, esto era lo que diría el sacerdote. Él presentaba unos palomitos, una ofrenda correspondiente a la evidente sanidad, y el sacerdote le daba una credencial que decía: estás sano, puedes ir a tu casa, a tu familia. Y vemos aquí a Jesús, rey, profeta y sacerdote. ¿Con quién? Con esta mujer. Y mientras él aún hablaba, estaba ¿quién? Jairo, angustiado. ¿A qué horas llegamos? Y está Jairo ahí con el cardio así, angustiado por su hija. Y llegan sus criados y él los ve a la distancia, cabizbajos, y le dicen: tu hija ha muerto. ¿Cómo es recibir una noticia así? Muchas madres y padres de Colombia han recibido esa noticia. En hospitales, madres que las han llamado del batallón a decirle: su hijo ha muerto. Tu hija ha muerto. Y se desvanece este hombre en llanto. ¿Para qué molestas al maestro? Y Jairo puede tener varias emociones ahí: mucho dolor y también ¿qué? Ira, claro que sí. Lo más natural es que sienta ira. ¿Con quién? Pues con Jesús, porque entendiendo la gravedad del asunto, no reacciona conforme a esa situación. Y esta imprudente mujer que se mete en el camino y le ocupa el tiempo, porque los seres humanos vemos todo desde nuestras leyes. Y debe ser así, porque somos seres humanos. Pero no nos dice el texto que este hombre se llenó de ira, ni que golpeó el suelo, ni que tiró las cosas al suelo, ni que gritó, nada. El hombre está destruido, como usted y yo estaríamos destruidos si recibiéramos una noticia así. Esa es la realidad de este hombre. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya no hay nada que hacer. Está muerta, muerta, muerta. Ya contrataron los que lloran, ya contrataron los que gimen y ya están haciendo su trabajo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al dignatario de la sinagoga. Léanlo conmigo. ¿Qué dijo? Jairo, no te preocupes. Todo está bien. Jairo, no te preocupes. No temas significa eso. No te preocupes. Jairo, no te preocupes. Solamente cree, tranquilo. ¿Y qué hace Jairo? Solamente cree. Que eso es lo importante del Evangelio, hermanos. Que creamos al Señor y confiemos en Él. Aún cuando no haya nada que se pueda hacer. ¿Qué se puede hacer en el caso de esta niña? Nada, hermanos, ya murió. No hay nada humanamente que se pueda hacer. Por eso, si Jesús va a hacer algo, no puede hacerlo en términos de un humano. Como los humanos médicos no pudieron hacer nada por esta mujer que tenía flujo de sangre. Y continúa. Cree solamente, Jairo, camine, vamos, no hay afán. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto. ¿Y qué era el alboroto? La gente, porque la gente era una manera de vivir el duelo. Se contrataba gente que lloraba. ¿Y cómo lloraban? Con mucha angustia. De eso se trataba. Eran profesionales de llorar y jugar sus lágrimas, soltar mocos y llorar y hacer angustias desde acá. Y lloraba y así funcionaba. De eso se trataba, que acompañaran el dolor de la familia, y eso es lo que Jesús escucha. Y entonces Jesús hace una pregunta que no corresponde a la realidad que ellos pueden dimensionar. ¿Por qué el alboroto y por qué lloráis? Pues hombre, evidentemente porque está muerta. Es el mismo sentido común de los apóstoles que le dicen a Jesús: pues hombre, ¿no ves que te aprietan? ¿Quién te ha tocado? Pues
estás rodeado por gente. ¿Por qué el alboroto? Pues porque la niña está muerta. Y Jesús dice, la niña no está muerta, sino que duerme. Ese es el poder de Dios. Porque fíjese en algo, hermanos. La vida es de Dios. La vida es de Dios. A mí me ha dado mucha certeza el año pasado con todo lo que vimos y hoy. Cada vez estoy más firme en esto. La vida es de Dios y Dios la da. Nos iremos de aquí cuando Dios lo decide y nada lo va a impedir. Pero nada nos va a quitar la vida, por muy difícil que sea la cosa, porque no es un accidente, una enfermedad o comiendo pescado. Es cuando Dios lo decide. Y Jesús dijo claramente, la niña duerme. Es una manera de decir él previamente el poder glorioso de la resurrección, que evidentemente estaba muerta, pero él les está diciendo lo que desde el poder de Dios es. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo reaccionan todos los seres humanos frente al evangelio? ¿Qué hicieron? Se burlaron. ¿Qué es la burla? La burla es un mecanismo para degradar, deteriorar la imagen y la autoridad de alguien. Cuando alguien se burla de usted, está procurando eso. Está procurando deteriorar su imagen y su autoridad, su identidad. Y ellos se burlan de Jesús. ¿Quiénes se burlan? La empresa contratada para llorar al muerto. Porque si ellos los contrataron por horas, pues hasta ahí llegó el negocio. Si los contrataron a llorar por días, pues hasta ahí llegó el trámite, el pago. Y porque ellos seguramente vieron el cadáver y ellos reaccionan desde cómo todos los seres humanos vemos y vemos que las cosas no se pueden, que el mundo está mal, que las posibilidades se limitan cada vez. Ellos reaccionan como un ser humano común y corriente, pero no tienen respeto por el Señor. Porque por lo menos eso es lo que debían tener. Se burlan de Él. ¿Cuántas veces no se burlaron de Jesús? Dígame usted. Y está en los textos bíblicos. Él fue objeto de burla y así Isaías habla de Él. Se burlaban de Él, menospreciado, dice, y como que escondimos de Él su rostro. O sea, como que lo vimos sufriendo y nos hicimos los tontos. Pero Él, echando fuera a todos, los sacó, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él para un momento muy íntimo, muy privado, y entró donde estaba la niña. Mire que no dice y entró donde estaba el cadáver, sino que el relato de Marcos es desde la dimensión espiritual y gloriosa del Señor, donde estaba la niña. Tomó la mano fría, tal vez ya amoratada, sin signos vitales, y le dijo con ternura, Talita cumi, niña, levántate, tus padres están aquí, ha llegado tu salvación. Se activan los signos vitales, el cardio empieza a bombear, los pulmones empiezan a oxigenar el cerebro. La niña despierta, le brillan los ojos, como alguien que se ha despertado de un sueño. ¿Y qué hace la niña? Como que la niña era muy inquietica, esas niñas que se mueven, 12 años dice. Ella se levantó entonces. ¿Qué hizo? Inmediatamente la niña se levantó y empezó a andar. Empezó a andar. Pues dice que tenía 12 años. Lucas nos dice que los padres son los sorprendidos. Marcos nos dice, y la gente se llenó de asombro. Pues, ¿cuál gente? Los discípulos, el papá y la mamá, porque no había nadie más, aparte de Cristo. Pero él, Jesús, les insistió en que nadie lo supiera y dijo que le dieran de comer a la niña. A mí me quebranta mucho esta historia y toda la semana estuve pensando y me sentaba aquí, volvía
y contemplaba esa escena y me daba cuenta que soy mortal, que puedo sentir el dolor de Jairo, puedo sentir la tristeza de esta mujer con 12 años de vidas, de penurias y demás. Y una palabra de Cristo Dios me ha quedado para instarlos a ustedes. Si les queda algo de este sermón, porque esta no es solo una historia conmovedora, y es esta pregunta, que fue una afirmación de Jesús, pero yo la hago como pregunta. Hermanos, ¿en qué está depositada su fe? ¿O cuál es su certeza? ¿O dónde pone su confianza? Como para que Cristo Dios le diga a usted: hijo, hija, tu fe te ha salvado. Y como poesía dice David, y también lo dice Salomón, que algunos confían en sus ejércitos, en sus carros, en sus caballos, pero nosotros, ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿En dónde está puesta su confianza, hermanos? En la práctica de la vida. En que mañana empezaremos otro día, trabajaremos, iremos a tal o cual ciudad, haremos negocios, haremos planes, y tal vez seamos avergonzados con ese reclamo fuerte de Santiago que dice: necio, no sabes el día de mañana, en lo cual deberías poner tu confianza en el Señor y decir: si el Señor quiere, si a Él le place, haremos esto o aquello. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 2? Abra su Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Jesús le dice a esta mujer compasivamente, amorosamente, tiernamente: hija, tu fe te ha salvado. Y compasivamente, amorosa y tiernamente le dice a esta niña: levántate, levántate. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 2? Dígalo conmigo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? Hermanos, si esto no nos queda a nosotros firme, hoy nos hemos perdido de nuestra gran bendición. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2, digámoslo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que permitió que Jairo viviera esta experiencia maravillosa, íntima y soberana, poderosa de Dios, de ver a su hija nuevamente viva, andando por los pasillos de la casa, crecer y hacer su vida, es que Jairo creyó en Jesús. Dejó de mirar distantemente y se humilló, se rindió a Él. Así dejara de ser un hombre destacado ahí. Se rindió a Jesús. La fe de Jairo estaba puesta en Jesús. La fe de esta mujer que estaba muy enferma fue puesta en Jesús. Al lado de eso están los discípulos expectantes también. Al lado de eso está la multitud, que siempre se caracteriza la multitud. Al lado de Jesús, muy expectante de qué hazaña va a hacer. Y vemos que son muchas personas que miran de lejos a Jesús y se sienten contentas con las obras de Jesús. Pero pocos son los que viven la experiencia de Dios con nosotros, de Emmanuel, del reino de los cielos con nosotros. Hermanos, estamos aquí y el Señor nos ha traído. Y quiero decirles, no se deje atrapar, engañar, ni siquiera por el dolor o la angustia o una cruda situación que surja de un momento a otro. Cultive su confianza en Jesús. Recuerde que la fe puesta en Jesús es mi confianza en Él, mi certeza en Él. Certeza en Él. Pablo lo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es certeza. Eso es confianza. Y dice: ya no vivo yo.
¿Qué está diciendo? No tengo otros intereses. Él es mi interés. Y yo creo que de esa manera vamos a ver la gloria de Dios. Hermanos, cuando esté afligido o cuando esté enfermo, enferma, cuando tenga un problema económico o una amenaza cualquiera sea, vaya como Jairo, vaya como esta mujer, vaya a Cristo. Vaya y reconozca que Él es el Señor. Aquí en la vid nos encargamos cada domingo de cantar y predicar a nuestro Rey glorioso. Necesitamos conocerlo más, amarlo más y estar más convencidos de Cristo Dios. Esto es, Él es nuestro Salvador, no hay otro Salvador. Nuestro Salvador no es el Espíritu Santo y nuestro Salvador no es el Padre, nuestro Salvador es Jesús. Alguien puede escuchar esto y decir, ¿cómo es eso? El Padre ha determinado que nuestro Salvador sea el Hijo y que nuestro único medio para ser salvo es este hijo del carpintero del que se burlaron y menospreciaron en Gadara y allá a las puertas de la casa de esta niña. Póngase de pie, hermanos. Bendito Dios, alabamos tu nombre, Padre, porque nos has visto con buenos ojos, Señor. Nuestra vida era infeliz, era una tortura espiritual, emocional. Nuestra vida era un desastre. Gracias por todo lo que usaste. En algunos una enfermedad, en otros una terrible quiebra, en otros una amenaza, en otros no sé qué cosa, tantas que han sucedido, pero hoy decimos gracias, Señor, por todo lo que has usado, que nos ha dolido, pero que ha contribuido a nuestra humillación y una fe sólida en Cristo. Nosotros hemos puesto nuestros ojos, nuestra atención en Cristo. ¿Por qué? Porque tú nos has llamado irresistiblemente, porque tu evangelio llegó a nuestra vida y es el poder para salvación. Gracias por el testimonio que nos da Marcos de Jairo, de esta mujer. Gracias, Señor. Hasta aquí donde vamos estamos tan agradecidos de cómo cada domingo nos has venido hablando a través del evangelio de Marcos y nos seguirás hablando. Gracias, Dios, nuestro glorioso Señor, te alabamos. Levante sus manos y dile gracias al Señor. Señor, te doy nuevamente mi vida, te doy nuevamente mis manos, mis fuerzas, Señor. Hoy estoy diciendo que todo lo que soy es tuyo, Señor. Que quiero ser cada vez más como Cristo, que quiero ser más como Él, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, para tu exaltación. Señor, gracias por el eterno amor con que nos has amado. Gracias, Señor. Nos parece escuchar que tiernamente nos dices, Talita cumi, levántate. Gracias. Nos parece escuchar, Señor, que nos dices, hijito, hijita, levántate. Estás sano, estás sana. Todo está bien, todo está bien. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.